Lo que tenemos que hacer, hermano, ver dónde está Dios aquí. Y poder contemplarlo, poder buscarlo, poder encontrarse con Él. Porque para poder ver la hermosura de alguien hay que buscarlo, hay que encontrarlo, ¿cierto? Hay que verlo. No podemos llegar a la casa del Señor y no igual como llegamos, por ejemplo. Tenemos que encontrarnos con el Señor, como dice una alabanza: yo marqué un encuentro con Dios. Una alabanza muy bonita que dice: yo marqué un encuentro con Dios. Aquí nos encontramos con el Señor de una manera especial. La palabra del Señor está en San Juan capítulo 11. Vamos a hablar del tema de la fe hoy, tomando el ejemplo de la muerte de Lázaro y de los milagros que el Señor hizo. Y le cuento como título de este mensaje: cuando Dios decide esperar. Y por eso tomé este ejemplo de Lázaro. Vamos a leer algunos versos. La historia es bastante larga, pero vamos a ir leyendo en forma alternada. Primero el 1, el 2, el 3, el 4. Después nos saltamos al 6 y 7. Yo lo voy diciendo de otra manera. Después el 11, el 14 y el 15. El 21, el 22 y 23. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Verso 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 14. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Tomen asiento. Amén. No quise leer toda la historia porque la historia es conocida, pero hay versos clave de la historia que uno se puede ir dando cuenta para dónde quería llevar Dios a esa familia. Recordemos que Lázaro era uno de los amigos cercanos de Jesús, que por el pasaje de cuando llega Jesús a casa de María y de Marta, y María se sienta a los pies de Jesús, ¿cierto?, a escuchar la palabra, y Marta le dice: pero mira, mi hermana, que me ayuda a preparar la once. Voy a hablar en chileno, que me ayuda a preparar las cosas porque llegaste tú y yo te quiero atender bien. Pero Jesús le dijo: pero ¿por qué estás afanado y tú vas? Si yo no vengo, de alguna manera le quiso decir: yo no vengo a compartir la mesa en lo físico, vengo a compartir la mesa espiritual, y tu hermana escogió la mejor parte. Se dice que Jesús pasó muchas veces a hacer eso a la casa de ellos. Por lo tanto, era una familia conocida para él. Por lo tanto, también dice que Lázaro era su amigo, y que de alguna manera Jesús amaba a Lázaro, no solo porque llegó frente a la tumba, sino por toda la relación que ellos fueron construyendo en el tiempo. Entonces, ocurre esto, que Lázaro enferma, mandan a buscar
a Jesús sus hermanas, porque sabían obviamente quién era Jesús, lo habían visto sanar a muchos enfermos y dijeron ya, si lo mandamos a buscar y llega, va a sanar, no va a morir. Y era lógico, lo habían visto sanar. Pero pasa lo que pasó aquí. Primero, cuando Jesús recibe la noticia, el verso 4 dice, oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso se lo dijo a las personas que estaban ahí, que llegaron a buscarlo. Esto no lo escucharon las hermanas de Lázaro, que obviamente estaban lejos de él en ese momento. Pero Jesús ya tenía claro que iba a ocurrir un milagro. Él lo dijo en estos momentos cuando lo llegan a buscar. Y dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si Lázaro llevaba 4 días muerto cuando llegó Jesús al lugar, significa que si Jesús se quedó 2 días más, estaban como a 2 días de camino para llegar allá, porque ya habían pasado 4 días cuando Jesús llega a donde estaba Lázaro. Entonces no era una tarea fácil en la que le pidieron a Jesús llegar rápidamente dentro de una enfermedad de muerte que estaba grave a lo mejor. Y Jesús dice se quedó 2 días más, y por eso este mensaje se llama cuando Dios decide esperar. Aleluya. Y eso es, hermano, que el Señor muchas veces, cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, no es que no nos escucha, es que simplemente Dios está esperando. Conversaba con una colega estos días por diferentes situaciones laborales, conversábamos acerca de este tema, que dice la palabra, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias delante del Señor. Nunca piense usted, hermano, que la oración que usted hizo o ha hecho o está haciendo, Dios no la escucha, porque ese es un pensamiento del enemigo. De partida, Dios está vivo. En segundo lugar, Dios no es sordo. En tercer lugar, dice la palabra que si nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, el mismo Cristo nos contestaría, o el Padre nos contesta para glorificar al Hijo. Si estamos haciendo la oración de manera correcta, no tendría por qué Dios no escucharnos. Las oraciones que hemos hecho por años acerca de un familiar o la petición que usted haya sido una enfermedad larga o una prueba larga, una dificultad, ya está en la presencia del Señor. Dios ya la escuchó y se prepara a responder. Ahora, cuando Dios decide esperar, ¿es porque quiere enseñarnos algo, como le enseñó a Marta y María? Y a los que estaban ahí, los que llegaron a buscarlo, y toda la gente que imagino que estaba ahí alrededor expectante a ver qué va a pasar. Estaban, no, si mandaba a buscar a Jesús, la gente, imagínense con Lázaro cuando estaba enfermo, estaban todos expectantes. Seguramente Lázaro era famoso, era conocido en la comunidad. Todos expectantes, mandamos a buscar a Jesús. No, si viene Jesús no va a sanar. Y resulta de que empiezan a pasar la hora y pasan 2 días más y no aparece Jesús. Lo mandamos a buscar, estamos 2 días de camino, ya debería haber llegado. Y muere. Cuando Dios decide esperar, es porque tiene una gloria mayor para nosotros. Una respuesta más grande que la que nosotros creemos grande. Nosotros creemos que si Dios nos responde algo, eso es grande. Y es grande lo que Dios hace. Pero aún hay más gloria. Y aún hay una mayor gloria en esperar la respuesta de Dios. O sea, cuando Dios responda eso que por años llevamos esperando, y si se tarda un poco más, cuando nos responda, más vamos a glorificar a Dios, más se va a manifestar el poder de Dios,
más vamos a ver su gloria. Amén. Dios quería mostrar una gloria mayor. Había mostrado muchas veces su sanidad, su poder sanador. Pero Jesús era más que un simple maestro sanador. Jesús quería mostrar su verdadera naturaleza. Él era la resurrección y la vida. Aleluya. La gloria de resucitar es mayor que la gloria de sanar. La respuesta de la resurrección es mayor que la respuesta de una sanidad. Imagínense la noticia como corría. Lázaro resucitó. Jesús llegó tarde. Primera noticia. Marta sale enojada. De alguna manera, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo te mandé a buscar hace 4 días, debería haber llegado hace 2. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas veces reclamamos al Señor? En vez de clamar, reclamamos, y no es lo mismo. A veces es mejor guardar silencio. Para Jesús, como amaba a esa familia, amaba a Marta y a María, no les dijo nada, no les contestó enojado ni nada. Solamente le dijo: resucitará. Le dijo lo que le habían dicho, lo que le habían mandado a buscar. O sea, habían llegado a buscarle. Yo sé que resucitará en el día postrero, le dijo, pero cualquier cosa que tú le pidas al Padre, yo sé que te la concederá. O sea, de alguna manera le dejó la puerta abierta, ¿sí? Yo sé que hay resurrección, va a haber una resurrección en el día final, y probablemente mi hermano resucite ahí, pero si tú me dices que tú eres la resurrección y la vida, o que va a resucitar, yo sé que si tú le pides al Padre, mi hermano va a resucitar de alguna manera. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo el Señor. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y ahí honró también la fe de Lázaro, a pesar de que Lázaro estaba muerto, no estaba consciente de lo que estaba pasando ahí. De alguna manera, al decir esa palabra, también estaba diciendo: Lázaro, si murió creyendo en mí, como nosotros también creemos que si morimos en Cristo vamos a resucitar, él también iba a resucitar. ¿Se imagina? Lázaro no hubiera creído las puras hermanas y Lázaro no hubiera creído. Si hubiera muerto, probablemente no habría resucitado, por lo que dijo Jesús. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto. Quiere decir que Lázaro creía en él. Amén. Que no era un simple amigo ya compañero del camino y amigo que salimos juntos, tomamos once juntos, pero no compartimos la misma fe, por decirlo de alguna manera. Como puede pasar con algunos de nosotros que tienen amistades. Entonces dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Y otra vez, vas allá, respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque la luz de este mundo, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Oh, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Otra cosa, otro detalle. Que Dios siempre ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. No es lo mismo dormir que estar muerto. La realidad de Jesús era que Lázaro dormía. La realidad de la gente era que Lázaro estaba muerto. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos. Muchas veces cuando Dios quiere hacer un milagro, Dios va a tratar con las personas que necesitaban el milagro. Hay mucha gente que nos va a rodear. Mucha gente que nos va a decir una cosa y nos va a decir otra cosa, y nos va a decir otra cosa y nos va a decir otra cosa. Pero no tenemos que escuchar tantas voces. Tenemos que apartarnos en esos momentos cuando estamos esperando un milagro
buscar a Dios con todo el corazón y pedirle al Señor que abra nuestros oídos para escuchar su voz. Hay muchas voces que confunden muchas veces, muchas voces que traen incredulidad. Y también tomé otro ejemplo, por ejemplo el caso de la hija de Jairo, que también Jesús se tardó en llegar porque también lo mandaron a buscar cuando la hija de Jairo estaba enferma. Jairo dijo: mi hija está agonizando, o sea, como queriendo decir, tratemos de apurarnos, vamos luego. También sabía Jairo que eso era sanaba. Le dijo: si tú colocas las manos sobre mi hija, yo sé que va a sanar. Pero pasó en el camino, que iban de camino y se toparon con la mujer del flujo de sangre. Y había una multitud, la multitud estaba ahí, le apretaba. Y la mujer del flujo de sangre, en forma oculta, logra tocar a Jesús. Y sin decir ninguna palabra. Solamente porque ya, imagínense, no, a lo mejor por vergüenza, no tenía fuerza, quizás. Era en ese tiempo considerada una mujer inmunda porque estaba con el flujo de sangre, según la ley. No era como para andarse mostrando, ni tampoco andar gritando como gritó, por ejemplo, el ciego cuando dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como otro milagro que hizo Jesús. No era para andarlo gritando públicamente, pero sí ella decía en su corazón: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Gloria a Dios. Seré sana. A veces las palabras sobran, hermanos, o las palabras no salen como nosotros queremos que salgan. Pero deja que tu corazón hable. Gloria a Dios. Deja que tu corazón hable. Gloria al Señor. Y aún Dios escucha nuestro corazón. Aunque no salgan palabras de nuestra boca. Aunque no sepamos qué decir como dice la palabra, porque no sabemos pedir como conviene, dice la palabra. Somos ignorantes en pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, pide por nosotros. Aleluya. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Gracias, Maestro. Él te puede ayudar a alinear tu corazón con Cristo. Sí, mi amado Dios. Él te puede fortalecer y dar la fe que necesitas para ver el milagro. Gracias, Maestro. Él sabe pedir bien Gracias, para Santo Espíritu nosotros. amado. Gracias, Santo Espíritu querido. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no hay palabras, pero hay gemidos del alma. Hay gemidos del alma. Que nadie apague tu alma. Por eso el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Gloria al Señor. Y te turbas dentro de mí. El alma muchas veces se confunde cuando ve tanta lucha, cuando ve tanta prueba, tanta dificultad. Es normal, hermanos. Le pasó a grandes hombres. Le pasó a tremendos siervos de Dios. Sí. Pero tenemos que hablarle a nuestra alma. Entonces se topan con la mujer del flujo de sangre y se detienen ahí un momento mientras ocurre el milagro y todo lo que pasó. ¿Y quién me tocó? Dijo Jesús, pero ¿cómo dice que te ha tocado? Y empieza toda la conversación que uno lo ve rápido porque la historia, o sea, la lectura es rápida. Pero imagínense la situación. Tanta gente ahí y Jesús averiguando y aunque él sabía, como Dios obviamente él sabía. Amén. Sí. Sí. Pero él estaba mostrando su lado humano. Como dice la alabanza, mira que es lo que te viene para entregar tu vida, es lo que sea, él lo entiende porque él vino y fue humano también. Esa es parte de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la palabra, que el Señor fue 100% humano y 100% Dios. La humanidad de Cristo es importante, hermanos. Porque gracias a esa humanidad Él pudo morir, como Dios no puede morir. Pero como tomó la condición de hombre, fue para llevar nuestros pecados y nuestra enfermedad y nuestra dolencia y poder morir.
para que interviniera la muerte. Entonces llegan donde estaba la hija de Jairo, no, miento, ahí llegan a avisarle a Jesús. Oye, no hay ya donde la hija murió ya, o sea, ya es tarde ya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces el enemigo nos va a susurrar al oído, hermanos? No, ya es tarde. No, ya no ocurrió, ya era. Nosotros pensando, ¿y para qué voy a molestar al Señor? Como si para Dios fuera una molestia. No. Nunca piense eso. Para Dios es un honor contestarles su oración. Para Dios es un honor escucharles. Y Jesús tiene que tomar a Jairo y le dice, no temas, vamos, está durmiendo. Otra vez le cambia la realidad. Las voces que decían, no, ya murió, ya es tarde, no. Pero él toma al papá, que era el principal interesado, el principal involucrado, y le dice, no temas, como queriendo decir, no lo escuches, vamos. Llegan, había el tremendo alboroto, todos llorando, gritando, imagínense la muerte de una niña. La familia seguramente estaba la madre, y los tíos, no sé quién estaría ahí, todos los familiares. Jesús trata de calmar el alboroto y dice que saca a la mayoría de la gente, toma a 3 de sus discípulos, saca a los demás, al padre y a la madre, y vamos para él. Hasta cuando llega le dice a Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cuánto le costó? 4 palabras. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Y siempre, hermanos, como les digo, va a haber mucha gente a nuestro alrededor que nos va a decir una cosa, otra cosa, otra cosa. Gente que más que darnos fuerza, nos van a decir muchas cosas que van a entorpecer nuestra fe, van a contaminar nuestra fe. Y Dios actúa por fe, hermanos. Amén. Voy a leer unos poquitos versos que hablan con respecto a lo importante que es la fe. Bueno, la palabra dice, y permanece en la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Pero fíjese que Jesús, con la palabra, dice que lo primero es la fe. Porque obviamente, si yo no creo, ¿cómo voy a amar en alguien que yo no creo? Es como el primer peldaño, por decirlo de alguna manera. De hecho, la fe es tan importante que es el don que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio para obtener la salvación. Aquí vamos a leer algunos versos. Bien, vamos a ir avanzando. Voy a leer primero una reflexión. Dice, sin duda cuando Dios decide esperar, al ver estos ejemplos anteriores de Lázaro y de la hija de Jairo, lo hace con un propósito, mayor y mejor. Una mayor gloria nos espera. Mientras más larga sea la espera, Dios no ha dicho un no, solo ha dicho espera. Gloria a Dios. Sin duda Marta y María, su hermana, y Lázaro muerto, el muerto, conocían el poder de su amigo Jesús, su poder sanador. Sabían de su fama y además habían compartido con él en casa, de seguro más de una vez. Lo mandaron a buscar con la fe de que si venía, Lázaro no moriría, sanaría. Pero Dios quiso otra cosa. Con la espera le mostró una mayor gloria, que él no solo era un sanador de la época usado por Dios, sino era más que eso. Amén. La resurrección y la vida. Además, honró la fe de su amigo Lázaro, Gracias, Señor. ya que le señaló a la hermana, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin duda, con el hecho de resucitar, nos dice que Lázaro creía en su amigo Jesús, de otra manera no hubiese resucitado. Sin dudar, Dios nos dice, en más de una oportunidad, cree solamente. La fe genuina no cuestiona, cree como un niño.
con un 100% de certeza. A veces nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios? Olvidando el sacrificio de Cristo, mediante el cual Él llevó pecados, rebeliones, enfermedades, dolores, para traernos paz. Y el pecado y la enfermedad nos producen esa paz. Entonces, ¿por qué dudar? Para recordar, ¿qué es la fe? Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Algo importante, el testimonio. ¿Cierto? A todos se nos dice siempre que como cristianos tenemos que dar buen Testimonio. Pero si no tenemos fe, nuestro testimonio se empieza a ayudar porque nos vamos con fe. Y todo lo que no procede de fe, dice la palabra, es pecado. Es así de importante la fe. Todo lo que no nace de la fe, de nuestra genuina fe en el Señor, es pecador. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante, como dijo nuestra hermana Mónica, vencer, hermano. Siempre nos va a costar llegar a la casa del Señor, por uno u otro motivo. Hay que hacer, hay que aquí, allá. Que nos atravesaron una camioneta en la puerta de la casa y no podemos salir. Un ejemplo extremo, pero puede pasar. Sí. Que pasa cualquier cosa, hermano, para que nosotros no vengamos a la casa del Señor. Porque el diablo sabe que si usted viene a escuchar la palabra, imagínese que mi hermana Mónica se queda acostadita de viña. Claro, su cuerpo habría estado tratando de dormir, descansar, quizás se habría quedado dormida encima de la cama, pero ¿cómo estaría su alma? En cambio, Dios le está dando palabra, le está impartiendo fe, porque la fe se imparte a través de la palabra. Y se va a ir con alguna palabra de Dios en su corazón. La importancia de la fe, Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Por medio de la fe alcanzamos salvación. Y salvación no solamente, hermanos, de la salvación eterna que Dios nos va a dar cuando esto venga en el rapto o cuando me llegue el Señor, sino que Dios nos salva de muchas cosas. De hecho, cuando el Señor cerró la sangre, le dijo que ella había sido salva, no sana. Tu fe te ha salvado, le dijo, y queda sana de tu azote, porque de alguna manera una enfermedad es un azote, pero como Cristo se estaba poniendo y se iba a poner por el medio de la humanidad para recibir los azotes que nosotros no merecíamos, la libró del azote, de la enfermedad, y la salvó. Sí, Señor, gracias. Porque no hay nadie, hermano, que reciba un milagro que Dios primeramente no lo salve. De alguna manera, lo primero que llega a la vida de la persona es la salvación. La fe es para salvación, como dice la palabra, al judío primeramente y también al griego. Es para salvación, pero también junto con la salvación viene la sanidad, vienen los milagros, viene todo lo que nosotros necesitamos como humanidad en esta tierra. Es un conjunto completo de cosas, no va separado. El mismo Cristo que nos salva, nos sana, nos restaura, hace milagros, nos provee, nos pastorea, nos alimenta. Qué maravilloso, Señor. Es el mismo Cristo. ¿Se puede medir la fe? Hay un verso, no, se me perdió la cita, pero dice, digo pues, esto lo decía Pablo, por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios reparte a cada uno una medida de fe. Todos tenemos fe, pero en diferentes medidas. Ahora, la buena noticia es que la fe se puede ir aumentando. ¿Qué dijeron los apóstoles al Señor? Aumenta la fe. O sea, nosotros
Desde que llegamos a la iglesia, obviamente ya no tenemos la misma fe cuando llegamos. Gracias, Tenemos más fe. Señor. ¿Cómo se aumenta la fe? Lo mismo escuchando la palabra y pasando procesos. Después de cada proceso que pasamos, nuestra fe es fortalecida. Estimado, sí. Tiene que irse produciendo el efecto contrario. No podemos ir desfalleciendo o teniendo menos fe. Tiene que ir en aumento, porque el camino del justo, dice la palabra, es como la luz de la aurora, que va en aumento. El verso preferido de mi madre. Hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Cuando no hay sombra, no hay ninguna sombra, no hay nada que lo haga sombra y que alumbra directamente el Señor. Entonces, Dios repartió a cada uno una medida de fe, pero esa fe tiene que ir creciendo. Tenemos que ponerla en la mano del Señor. Recordemos que la fe es como una semilla. Por lo tanto, que está sembrada en nosotros, y esa semilla nosotros la ponemos en las manos del Señor, como el joven puso los 5 panes y los 2 peces en las manos del Señor, se va a multiplicar. La medida de fe en otro verso. ¿Por qué se me borró la cita? De manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. De nuevo vuelve a decir que es una medida. ¿De qué otra manera Dios le entrega? Aquí hay siguiente la cita. 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe, dice, por el mismo Espíritu. Amén. A otro fe por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence, ¿cierto? El que nos trae la fe a nuestro corazón. Sí. Nosotros obviamente no tenemos fe porque sentimos al Espíritu Santo, sino que sentimos al Espíritu Santo porque tenemos fe. Es diferente. Pero si Dios le placiera tocar a alguien para que creyera, no tiene ningún problema en hacerlo. Recordemos que cuando Tomás no creyó, Tomás, le dijo, no, si yo no meto mi dedo en su llaga y mi brazo en su costado, yo no creeré. Y después, ¿qué hizo Jesús? Se le apareció. Ese es el amor de Dios. A veces nosotros con los que somos un poco incrédulos, ¿cómo que decir? Sí, que creía así como, ¿cierto? Que a veces nos sale el carácter y los juegos la van a pasar, nos derraigan, ¿cierto? Porque duele, ¿cierto? Cuando alguien no cree, duele, causa dolor a uno. Por lo menos, yo cuando veo que alguien no cree, me causa dolor, no rabia, porque he aprendido a entender lo que hizo Jesús. Se le apareció. Uno tiene que ponerse al frente y creo a decirle, Señor, aparézcase usted, tenga un encuentro con él o con ella. Esa debe ser nuestra oración. Y Jesús no va a tener ningún problema en aparecerse, si es necesario. Pero le va a decir lo que le dijo a Tomás. Porque viste, creíste, pero bienaventurados son los que no vieron, creyeron. Eso es la fe, hermano, es creer sin ver. Y a veces, ¿por qué se puede tardar un milagro? Porque estamos dentro del proceso. Los milagros uno los ve instantáneos, como conversamos estos días, pero en realidad tiene un proceso. La mujer 12 años de flujo de sangre. La hija de Jairo tenía 12 años, dice la palabra. Seguramente cuando nació la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre estaba comenzando su proceso. No es coincidencia que se junten esos 2 milagros y ambos sean de 12 años. Entonces, al final, lo que tenemos que lograr, hermanos, y pedirle al Señor que saque toda incredulidad y que en el proceso no se debilite nuestra fe. Amén. Porque a veces puede pasar que estamos a punto de alcanzar la respuesta, a punto de que aparezca la respuesta, que salga a la luz. Dios, fíjense en Dios, que Dios está trabajando para su milagro. Como dice la alabanza, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. No piense que Dios no está haciendo nada, como que Dios se olvidó de mi petición. No, Dios está trabajando por su milagro. Pero cuando está a punto de aparecer, de dar a luz ese milagro, como cuando nace un niño o una niña, a veces se nos debilita la fe y el milagro se retrasa, porque Dios actúa por fe.
Entonces dijeron los apóstoles al Señor, eso está en Lucas 17, 5 y 6, aumentan la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro que es el monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Una reflexión, la forma en que hablamos también delata en parte nuestra fe. Pedro fue descubierto que andaba con Jesús por su forma de hablar. El mismo Jesús en el mensaje anterior, si tuvieras fe dirías a este monte, dice, si tuvieras fe dirías a este monte. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos pasando un proceso. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que hablamos? Si hablamos lenguaje de fe o hablamos lenguaje de incredulidad. Porque aquí no es tan importante, a veces, yo sé por qué se dice estas cosas de que hay predicadores en televisión o en las redes sociales que le dan importancia al poder de la palabra, ¿cierto? Como que la palabra tiene un poder creativo. Pero lo que Jesús está recalcando aquí no es el poder de la palabra, sino el poder de la fe. Hay que invertir el verso. ¿Qué Jesús está diciendo? Si tuvieras fe, dirías. No le está dando el poder a la palabra, ¿cierto? Al que dice la palabra. Como al que dice la palabra. Porque yo la dije o sucedió. No. Es porque yo la dije con fe. Así de importante es la fe. Y lo que nosotros decimos, hermano, tiene mucho poder porque está saliendo de nuestro corazón. ¿Hay fe o no hay fe en nuestro corazón? Si hay fe, tiene que salir fe. Palabra de fe. En 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, dice, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso, cuidado, hermanos, cuando estamos pasando un proceso, ¿qué hablamos? ¿Cómo nos referimos al proceso que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Con qué intención? ¿Con qué fe lo estamos diciendo? Quizás lo estamos diciendo por incredulidad. Si lo estamos diciendo por incredulidad, tenemos que pedir al Señor que saque esa incredulidad y poder hablar el lenguaje de fe. Gloria a Dios. Como dice Corintios, creí, por lo cual también hablé. Ahora también hay que tener cuidado. ¿Dónde estamos hablando? Porque si hablamos aquí en la iglesia, obviamente nosotros no entendemos nuestro lenguaje. Pero si estamos con gente incrédula y contamos algo que estamos esperando, no que ya pasó, no una respuesta, porque esa es una respuesta para los incrédulos o un testimonio, pero algo que estamos esperando que pase, una respuesta que estamos esperando, mejor guardar silencio. Porque el incrédulo nunca le va a decir amén. Todo lo contrario, va a decir una palabra y esa incredulidad se puede traspasar a otro. Diferente es que nosotros contemos testimonio, una respuesta a un incrédulo para impartirle fe a esa persona. Pero cuando ya la respuesta llegó. Dice, finalmente recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nuestra vida cristiana consiste en cultivar una relación con Dios a través de Cristo, en donde debemos agradarle, mantener nuestra fe es fundamental para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe aumenta escuchando la palabra, orando al Dios de la palabra y pasando procesos con Dios en nuestra vida. Sin duda, cuando Dios nos contesta nuestra oración y llegamos al final de un proceso, nuestra fe no es la misma que cuando entramos en ese proceso. Se fortalece y conocemos quizás algo desconocido de Dios para nosotros hasta ese momento, como le pasó a la familia de Lázaro. Quizás ellos conocían el poder sanador de Dios, habían visto hacer muchos milagros, pero no entendían quizás que Él era la resurrección y la vida. Así que vamos a hablar al Señor para que Dios saque toda incredulidad, hermano,
¿Sabe lo que Dios colocaba en mi corazón? Que Dios quiere preparar esta iglesia, hablo como cuerpo de Cristo. Porque hay profecía acerca de esta iglesia que Dios va a hacer muchas cosas, muchos milagros en este lugar. Y muchas cosas hará Dios. Pero recuerde siempre que Dios actúa por la fe. Y tenemos que estar todos en la misma sintonía, como dice la palabra, hacer todos los mismos sentir, todos los mismos pensar, sintamos todos una misma cosa. Y es por la palabra que Dios nos unifica. Dios nos quiere impartir fe a cada uno. Y que creamos por aquellos que no creen o aquellos que les cuesta creer. No todos los que recibieron los milagros creían a lo mejor, pero por la fe de otros creyeron. Por ejemplo, los amigos que llevaron al paralítico, ¿cierto? Hicieron un rollo en el techo. El paralítico me imagino que ya ni hablaba, pobrecito, que estaba ahí acostado. A lo mejor movía los ojitos, ¿no? Pero los amigos creyeron. Está Jesús. Entonces a veces hay que creer por otros, hermanos. Si la fe de alguien, de un hermano o una hermana está débil, está un poco apagada quizás, o cansada por el cansancio, hay que creer, ayudarle a creer y tener fe por ellos. Dios va a actuar. Si no actúa por la fe de mi hermana, actuará por mi fe, por su fe, por la fe de nosotros y en favor de nuestra hermana. Le entrego este lugar a mi hermana Alicia con mi hermana Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.